La audacia corresponde a los que se proponen vivir en las alturas de sus capacidades y no en la bajeza de sus egolatrias. Se puede vivir acudiendo al resurgir de las capacidades altas, se puede vivir anulando esa posibilidad del resurgir personal y quedándose en las locuras comunes. Vulgar vida es. Ya lo son definitivamente en quienes así lo viven, tal cual se dice, y plantean las más inusitadas resquebraciones para ejercer la desidia y contra la unión. Hay un problema en este momento delicadísimo porque no está recogido y cabría que desarrollarlo aún más, pero en principio, no solamente la oscuridad pretende que las personas se mantengan en la tercera dimensión, no solamente eso, sino que se baje a la segunda dimensión. Para eso, no hay mejor movimiento que el enfrentamiento de unos con otros. Motivos múltiples. Han aparecido últimamente y provocado muchísimos más motivos para que eso suceda, indudablemente. Las personas que provocan enfrentamientos, ¿qué están haciendo? Están rompiendo la unión. ¿Qué es romper la unión? La división de el uno, en principio, en dos. ¿Cómo se baja a la segunda dimensión? Rompiendo la unión, bajas a la segunda dimensión. Rompiendo el uno, creas el dos. ¿Qué hay en términos expresados con sencillez en la segunda dimensión? Más vulgaridad, más cerrazón, menos la posibilidad de comprender algo porque implica que mi ego es quien me maneja. Básicamente eso. No solamente eso, sino como apreciación inicial hacia lo que se explica inicialmente también, quedaría como titular simplemente. Así que los colaboradores de lo que no daña deben pronunciarse abiertamente con sus vidas hacia las actitudes que mejoran los inconvenientes. Existe el enfrentarse, el compartir y el colaborar mejorando. Inocente es todo aquel que no daña. Mas para que la inocencia sea una verdad en sí misma, debe recurrirse a lo que sirve, para hacerlo conveniente. Se dice, se le atribuye a Jesús, el que no se vuelva inocente no entrará en el reino de los cielos. Son términos que hay que traducirlos a través de la metáfora de cómo se ofrecen dentro de la parábola desde donde se dice. Así que, de nuevo, más para que la inocencia sea una verdad en sí misma, debe de recurrirse a lo que sirve para hacerlo conveniente, entendiendo por lo conveniente lo que no aturde la vida, lo que no disipa la existencia hacia lugares mentales donde se corrompe lo comprensible.
Lo comprensible depende de la actitud personal, es decir, de las disposiciones que cada persona permite a su existencia o las niega. Cuando las niega, no hay nada que decir. Es como la puerta cerrada donde no se puede usar porque no tiene posibilidades de moverse. Todo lo que no se mueve en el sentido amplio del término es que está inerte. Lo inamovible agotaría la existencia inmediatamente. Si lo inamovible fuese la esencia de todo este galimatías mental, para quien renuncia de posibilitarse a comprenderlo así, produce los inconvenientes también para su existencia. Qué difícil es hablar a los que no tienen cordura como causa principal para desenvolver la vida que tienen. Cuerdo es todo aquel que no practica lo que enloquece. Lo que enloquece permite la falta de lucidez, permite que las aportaciones válidas no fluyan en la existencia, sino que queden aparcadas como deplorables. Todas estas consideraciones hacia las desconsideraciones que existen deben interpretarse con calma, pero con acierto. El acierto está en depositar la actitud donde uno considera lo conveniente, no donde uno considera ciertas compensaciones al carácter que se vuelve agrio o enfrentado hacia lo que sucede. Pero si ante la no calidad relacionada con la existencia, la persona pretende posibilitarse a través de enfrentarse a lo que así funciona, está negando, por la misma actitud de aquel que cierra las capacidades, para no encontrarse con las posibilidades, a través de las diferencias que dan el cambio conveniente por la lucidez que lo respira. Y el cambio es personal, únicamente. Y por tanto, permitir que la lucidez sea la que entra en la existencia de quien sea también, es como no cerrar el aire, permitirse respirar a través de los pulmones que el cuerpo físico tiene. Considerar estas observaciones para que a través de las observaciones se permitan los requerimientos acertados hacia quien no vive desentendiéndose de lo posible. Estas son pautas primordiales en asuntos trascendentes que se nombran con el término vida. Explicarse por qué existe, cómo va lo que sea, pero no por el camino de las justificaciones, que son las que no permiten
los cambios. Pero no a través de opinar sobre lo que sucede, sino que sobre lo que sucede, ir a las raíces de lo que lo sostiene para saber de qué están hechas. Y de lo que están hechas son los frutos que se ofrecen también, los personales. Cuando la lucidez atiende la existencia que cada persona tiene, porque permite que su vida sea sostenida por esta idea inicial de lucir su vida, entendiendo por lucir lo que oscuridad no tiene, se encuentra con que cuando se ocupa de que la lucidez entre en la existencia que tiene, se calma. ¿Y qué es lo que no calma la vida de quien sea? La necesidad de enfrentarse. Cuando la necesidad no se plantea acertadamente, es decir, se pone en primer lugar lo que acierto no tiene, se produce el disloque en la lista del orden. Cuando el disloque toca la lista del orden, se genera el desconcierto y a través del desconcierto se produce la incomodidad en el mundo personal. Ese mundo personal está en cada existencia y cada existencia tiene un mundo personal que atender para mejorar las consecuencias que por ahí se producen en la vida de quien sea, no en la del otro, que también, sino en la personal. Es prioritariamente lo importante. Atentos, se diría. ¿Constantemente? Sí. Porque constantemente atentos no degrada la vida en sí misma, sino que la fortalece. Aunque la idea de atenderse en términos de constantemente desde el denominado programa aturde. ¿Por qué aturde? Porque el programa se aturde con esas disposiciones que desplazan la prioridad que él tiene. Y al estar conectados al programa principalmente, también el aturdimiento surge. Pero cuando se emplea el acierto por encima de lo que en costumbre se hace, la respuesta también se obtiene a través del estado que se encuentra por las posibilidades. Dirección que se toma por discernimiento inteligente y no por egolatría en base a decisiones. Y esto es lo conveniente, distinguir personalmente a través de hacer o no hacer. Es lo acertado y es lo conveniente. Mira de quién te guías para no estar atrapado en la cerrazón. No abandonarse ante estas disposiciones si se comprenden, porque lo que se comprende, si se abandona, ¿qué resultados se esperan con la desatención que se pone sobre lo que en certeza personal interior se obtiene? A través del denominado comprender, a través de el posibilitador entendimiento.
La guerra no finalizará para los que así en ese estado se encuentren, pero para quienes en lucidez, aportándola, se permitan estar, comprenderán con tanta amplitud los movimientos de lo que sucede, que es como quien la guerra ve, pero desde el avión o el helicóptero que por encima se mantiene, utilizándolo como actitud que genera consecuencias en la vida de quien así lo hace, tanto para mejorar o para empeorar constantemente. Atribuir al comprender la fuerza primordial. A ninguna otra reacción, a ningún otro movimiento, a ninguna otra decisión, si en decisión también se tomase el movimiento de la vida, que es un error. Cuando se emplea la acción acertada, que es por entendimiento y no por programación personal, en reiteración de costumbres, hay que realizarla con insistencia en ausencia de obsesión, porque la insistencia da a entender también al organismo celular que la actitud se mantiene, a pesar de las circunstancias. Eso, para depositarlo en la tercera dimensión, necesita reiteración constante, en firmeza de entendimiento, para penetrar también celularmente en el cuerpo, es decir, en la dimensión en la que estamos, con respecto al mundo sutil. Por tanto, lo que viene del mundo sutil, o actuamos sutilmente para introducirlo en el mundo temporal, necesita la confirmación constante, dado que en el mundo material necesita penetrarse lentamente con respecto a cómo sucede en el mundo sutil. Comprobar los movimientos personalmente, atendiéndolos con lucidez, en ausencia de nebulosa mental. Los movimientos es referido a las acciones. ¿Cuánto se necesitaría más? Pero ¿para qué mover más en los inconvenientes mentales que existen si no se atienden con pautas que se relatan para que se hagan, si la valoración personal así lo comprende? Y cuando se hagan, si se hacen porque la valoración personal así lo comprende o recibe el comprender también, aumentarán las disposiciones no como trabajos que es necesario realizar, sino como liberaciones que así se deben de interpretar, como liberaciones personales. Donde se pone la esperanza, se pone la maldad. Esperar, sin hacer. Donde se pone la actitud acertada, se brinda el funcionamiento de lo que por ella surge. Ante la solución personal con acierto, si se demora,
Si un día se espera, un día en aumento de desesperación genera también para su existencia. Si un año está así, no se dice nada de cuánto aumentaría lo que anteriormente expresado queda. La solución drástica y por tanto remite el inconveniente sería generar la actitud por donde así son las consecuencias, porque así son las actitudes. Relatos para apasionados de la existencia, en relación al descubrimiento de ella o con ella.